Hola, mi nombre es Jesús Antonio Rochín Valencia y en esta ocasión hablaremos sobre el transistor. El transistor bipolar es un dispositivo formado por tres regiones semiconductoras, entre las cuales se forman unas uniones p-n. Siempre se ha de cumplir que el dopaje de las regiones sea alterno, es decir, si el emisor es tipo P, entonces la base será tipo N y el colector tipo P. Esta estructura da lugar a un transistor bipolar tipo PNP. Si el emisor es tipo N, entonces la base será P y el colector N, dando lugar a un transistor bipolar tipo NPN. El transistor se fabrica sobre un sustrato de silicio en el cual se difunden impurezas. Este es el aspecto típico de un transistor bipolar real. El emisor ha de ser una región muy dopada, de ahí la indicación más. Cuando más dopaje tenga el emisor, mayor cantidad de portadores podrá aportar a la corriente. La base ha de ser muy estrecha y poco dopada, para que tenga lugar poca recombinación en la misma y prácticamente toda la corriente que proviene del emisor pase al colector. Además, si la base no es estrecha, el dispositivo puede no comportarse como un transistor y trabajar como dos diodos. El colector ha de ser una zona menos dopada que el emisor. Las características de esta región tienen que ver con la recombinación de los portadores que provienen del emisor. En esta otra figura vemos el resto de componentes de un transistor bipolar, que son los contactos metálicos y los terminales. Recordamos que el transistor es un dispositivo de tres terminales: emisor, base y colector. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento del transistor? El transistor bipolar es un dispositivo de tres terminales gracias al cual es posible controlar una gran potencia a partir de una pequeña. En la figura se puede ver un ejemplo cualitativo del funcionamiento del mismo. Entre los terminales del colector C y emisor E se aplica la potencia a regular y en el terminal de la base B se aplica la señal de control, gracias a la que controlaremos la potencia. Con pequeñas variaciones de corriente a través del terminal de la base, se consiguen grandes variaciones a través de los terminales del colector y emisor. Si se coloca una resistencia, se puede convertir esta variación de corriente en variaciones de tensión según sea necesario. En esencia, un transistor se puede considerar como un diodo en directa, unión emisor-base, por el que circula una corriente elevada, y un diodo en inversa, unión base-colector. Por otra parte, tenemos que, en función de las tensiones que se apliquen a cada uno de los tres terminales del transistor bipolar, podemos conseguir que éste entre en una región de funcionamiento u otra. Región de corte. Cuando el transistor se encuentra en corte, no circula corriente por sus terminales. Concretamente, y a efectos de cálculo, decimos que el transistor se encuentra en corte cuando se cumple la condición de que la corriente del emisor es igual a cero o que es menor a cero. Cuando es menor a cero, la corriente por el emisor lleva sentido contrario al que llevaría un funcionamiento normal. Para polarizar el transistor en corte, basta con no polarizar en directa la unión base-emisor del mismo. Región activa. La región activa es la normal de funcionamiento del transistor. Existen corrientes en todos sus terminales y se cumple que la unión base-emisor se encuentra polarizada en directa y la del colector base en inversa. En la región de saturación se verifica que tanto la unión base-emisor como la base-colector se encuentran en directa. Se dejan de cumplir las relaciones de activa y se verifica solo que las tensiones base-emisor y colector-emisor suelen tener valores determinados de saturación, 0.8 y 0.2 voltios habitualmente. Otros aspectos del funcionamiento del BJT es el efecto Early. Una vez polarizado el transistor en su zona de funcionamiento, se pueden producir variaciones no deseadas de las corrientes en el mismo, debidas a variaciones en la tensión colector base. Estas variaciones de corriente son consecuencia de la modulación de anchura de la base, también conocida como efecto Early. En un transistor bipolar, un incremento en la tensión colector base lleva asociado un incremento en la anchura de la zona de carga espacial de dicha unión. Este aumento provoca una disminución de la anchura efectiva de la base, tal y como se observa.
La anchura efectiva de la base pasa de esto a esto. Entonces, la corriente del colector aumenta, pues existe menos camino para la recombinación en base. La pendiente positiva de las curvas características del transistor en zona activa es debida a este efecto. Las siguientes son las curvas características en emisor común. Es posible identificar las distintas regiones de funcionamiento de un transistor bipolar en sus curvas características. La región de corte, cuando no circula corriente por el emisor del transistor, lo cual se puede aproximar como la no circulación de corriente por el colector y la base. Región de saturación. En esta región se verifica que la tensión colector-emisor es muy pequeña, y en la región activa se muestran cada una de estas curvas.